La identidad nacional es una idea y sentimiento que se deriva de las construcciones nacionales efectuadas por los nacionalismos del siglo XIX, principalmente en los estados-nación europeos y americanos, aunque se ha extendido por el mundo. Toma como referencia cuestiones como los símbolos patrios, los símbolos naturales y los signos distintivos, como las banderas, los escudos y los himnos. Se basa en el concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos histórico-culturales y que habitan dentro de un territorio o estado. Existen diferentes identidades nacionales dentro de un estado. Pueden manifestarse de distintas formas y en distintos grados mediante el patriotismo, el nacionalismo y el chauvinismo. Puede expresarse en sentimientos que van desde el amor a lo propio y el orgullo, hasta la xenofobia y el fanatismo. Surge con la llegada del hombre a América, en donde estaba en apogeo las culturas olmeca, azteca y zapoteca. Se dice que la cultura azteca tenía el mandato de llegar a la tierra donde hubiese un águila devorando una serpiente en un nopal, la entonces tierra de los Tenochca. Entonces, los aztecas conquistan a los Tenochca y decidieron llamarse mexicas. Es así como surge el nombre de mexicanos. De las fechas más importantes en México es de 1810 a 1821, con la independencia de México. En esta se escriben los sentimientos de la nación y se proclama el Plan de Iguala, dando así a la consumación de la independencia. La última etapa fue la Revolución Mexicana, en donde se da la democracia, es decir, la participación del pueblo en lo político, y es ahí donde surge el carácter nacionalista. La identidad nacional es colectiva porque engloba a todas las personas que se consideran pertenecientes a una nación. La construcción de una identidad nacional es un producto de las instituciones entre los sujetos sociales que constituyen a un país. Dicho proceso implica la autodefinición mediante el reconocimiento colectivo y la autoconciencia de factores o vínculos que determinan el sujeto, su condición dentro de la sociedad. En algunos casos, la identidad nacional está asociada a haber nacido en un territorio determinado. Uno de los pilares de la identidad nacional suele ser el patriotismo, es decir, el orgullo de pertenecer a una nación. La identidad nacional se encuentra fundamentada en el concepto de nación, la cual comparte lazos históricos y culturales en el mismo lugar. Pueden encontrarse ligada a la parte política de un lugar y además puede que existan más de una identidad nacional en las personas. Es también una forma de norma, pues con ella se establecen una serie de valores morales que se encargan principalmente de hacer una descripción del ser nacional. Los elementos que conforman la identidad nacional son la historia, el territorio, los símbolos patrios, la música, danza, idioma, religión, símbolos naturales, arquitectura y gastronomía. A tus praderas y flores. La historia. Un pueblo sin pasado es un pueblo sin historia, y sin duda, la historia aporta ese elemento que hace conocer cómo se forjó lo que hoy existe como país, sus luchas y batallas que se libraron en el territorio del país para alcanzar la libertad y la justicia. Dormido y que me traigan aquí. El territorio es una porción de superficie que pertenece a un determinado país, sobre la cual un Estado ejerce soberanía. Tu alegría a mi tierra me Música y danza es necesaria e indispensable para lograr la cohesión social, la comunicación divina y la expresión del más hondo y profundo sentir de los habitantes de estas tierras. Es algo vivo que cambia de piel, pero que no se extingue. mi tierra mexicana. Yo El idioma. El idioma influye más en la formación de una identidad nacional que el país de nacimiento o las costumbres y tradiciones. lejos de ti. Religión. La religión, si bien es más identidad individual, a lo largo del tiempo ha influido en algunos de nuestros símbolos patrios, así como en personajes importantes en la historia. Del amor de Símbolos patrios, elemento que permite la representación de un país, una nación o un estado. Estos símbolos resumen valores históricos de la tierra en cuestión a través de una imagen, en ocasiones acompañada por una frase.
Son de gran importancia porque representan a la nación y dan un valor de pertenencia. Voz de la guitarra mía. Himno Nacional Mexicano. Estaba compuesto por 10 estrofas y un coro, pero con el tiempo y hasta la actualidad solo se interpretan 4 estrofas, además del coro. Fue escrito por Francisco González Bocanegra y la lírica compuesta por Jaime Nuno. Fue entonada por primera vez en el Teatro Nacional el 15 de septiembre de 1854. Escudo nacional. Los mexicas aún vivían en Aztlán cuando el dios Huitzilopochtli les dio la indicación de viajar en busca de la tierra prometida. Iniciaron la peregrinación en busca del sitio indicado. Los mexicas podrían identificar dicho lugar cuando encontraron a un águila posada con elegante majestuosidad encima de un nopal, devorando a una serpiente. Es a partir de este mito que el águila comenzó a utilizarse como símbolo de identidad nacional. La primera vez que se usó oficialmente fue en el siglo XVI durante el reinado de Carlos V y después por el general Ignacio Allende. Bandera nacional. Esta fue diseñada en 1821 por el Ejército Trigarante, cuyos promotores eran Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. El Ejército Trigarante decidió que la bandera fuera tricolor y que los colores aludiera el rojo a la unión entre americanos y europeos, el verde a la independencia y el blanco a la fe de la Iglesia o la religiosidad de los mexicanos. Ahora, según la Secretaría General de Gobierno, el rojo es un recordatorio de la sangre de héroes nacionales que fue derramada por la patria. El verde se refiere a la esperanza y el blanco hace alusión a la unidad. La bandera del Ejército Trigarante fue la más parecida a la que tenemos ahora nosotros. El águila estaba de frente y no tenía serpiente. Dicha serpiente se añadió a la bandera del batallón de San Blas, quienes defendieron el castillo de Chapultepec. La modificación definitiva que sufrió nuestra bandera fue en 1968 y fue a uno de sus elementos, el escudo nacional. Este fue rediseñado por Francisco Eppens, quien agregó componentes de origen prehispánico como el nopal con las tunas rojas. La reconstrucción nacional busca mejorar las condiciones de vida, ya sea en lo político, social, cultural o económico. Este proceso inicia alrededor de 1920. Uno de los hechos políticos que marcaron este proceso fueron las luchas armadas, que se dieron a partir de actos políticos. Un claro ejemplo de ello fue el momento en el que Álvaro Obregón cedió la presidencia a Plutarco Elías Calles, pero en ese proceso no estuvo de acuerdo el Partido Cooperatista, quien propuso otro candidato, Adolfo Huerta. Este se enfrentó con los militares de Álvaro Obregón, dejando 54 generales muertos de Adolfo. Con esto, las fuerzas armadas del Partido Cooperatista fueron derrotadas completamente, y por lo cual Álvaro Obregón se retira oficialmente y cede el triunfo a la gobernación a Plutarco Elías Calles en 1924, quien durante su gobierno dominó el poder político militar. La estabilidad de estos regímenes militares ha sido el más prolongado en toda América Latina. Esta situación se vio en dos épocas, la primera durante el gobierno del general Porfirio Díaz y la segunda donde se instituyeron los gobiernos de Álvaro Obregón y después al de Calles. Durante este periodo se realizaron varios cambios en lo político y lo social, se fue desarrollando la implementación de la educación. Conclusión. En conclusión, la mejor reconstrucción nacional surge para mejorar aspectos de la sociedad. Las personas tenemos la capacidad de evaluar lo que funciona y lo que no. Está en las manos de los habitantes poder cambiar nuestro futuro, conociendo nuestra historia. Así podemos reflexionar qué es lo que no debemos repetir y lo que debemos tener presente, cómo reconocer las luchas que tuvieron que vivir
distintos personajes para obtener nuestras representaciones e identificarnos como mexicanos, los valores que significan los símbolos patrios y su origen.